misma, se estampaba contra las paredes, volcaba los platos de comida. Era una respuesta airada a su situación tan especial. Algo había que hacer, y los padres se pusieron manos a la obra en la difícil tarea de encontrar a alguien que canalizara el mundo interior de Helen. Para más dolor, sí, hay que decirlo así, llegó una segunda hermana, Mildred, y esto Helen lo llevó francamente mal. Acostumbrada a ser el foco de atención de su familia, pues incluso llegó a volcar en una ocasión la cuna de su hermana, entonces un bebé, por rabia al saber que sus padres centraban o repartían sus atenciones, sus mimos en ese ser que acababa de llegar y que le estaba restando protagonismo a ella, que tanto cuidado necesitaba. Por tanto, la situación era muy delicada en la familia Keller. Con las dos niñas, la situación delicadísima de Helen. Así que tanto Kate como Arthur se pusieron a buscar algo que solucionase o paliase de alguna manera el momento angustioso por el que estaba atravesando su pequeña Helen. Como digo, era una muchacha realmente bella, era muy guapa y muy vital, pero con esos accesos de furia que hacían anidar la preocupación en el alma de sus progenitores. Llegaron a contactar con Alexander Graham Bell. Hay que decirlo así porque ahora ya se sabe que fue un italiano quien descubrió al parecer por primera vez las posibilidades del teléfono, pero Alexander Graham Bell fue quien popularizó este aparato. Un aparato diseñado en principio para mejorar la situación de los sordos. Bien, pues los padres, la familia Keller, se puso en contacto con Alexander Graham Bell y este les derivó hacia una mujer que a su vez les condujo al Instituto Perkins para ciegos de Boston. Y es aquí donde cambia la vida de Helen Keller. Tiene 6 años. Nos encontramos en los inicios o finales del invierno de 1887. Arthur y Kate se entrevistan con Anne Sullivan. Anne Sullivan había nacido 20 años atrás, en 1866, y era una estupendísima profesora que rendía servicio en el Instituto Perkins para ciegos de Boston. Hasta entonces el apodo, el mote que le habían puesto sus alumnos y acaso sus compañeros era el de ciega. Y es que Anne Sullivan era muy obstinada, era cabezona, era terca. Ella también había sido ciega. En su infancia había perdido la vista, pero por fortuna la había recuperado tras algunas intervenciones quirúrgicas. En todo caso, esa situación de ceguera en su infancia le sirvió de forma fundamental para ser maestra, para enseñar. Y sus alumnos ciegos realmente la adoraban. Bien, pues Anne Sullivan parecía la indicada, dada esa obstinación, dada esa terquedad y esas formas tan certeras de educar a sus alumnos. Pues los Keller le solicitaron que fuera la profesora de su niña, de su Helen. Anne Sullivan, acostumbrada a los retos, aceptó y se trasladó al hogar de los Keller en Tuscumbia y allí empezó a dar las primeras clases, los primeros pasos en compañía de la que sería desde entonces su inseparable alma gemela, su amiga. Años más tarde, la propia Helen Keller, en su libro testimonial Historia de mi vida, llegaría a escribir: el 3 de marzo de 1887 cambió mi vida. Fue el día en el que se conocieron. Fue el día en el que unieron fuerzas para compartir un destino común. Fue muy difícil, la verdad es que fue terriblemente complicado. Helen había crecido casi en un estado que Rousseau hubiese podido definir como el estado del buen salvaje. Sin ninguna instrucción, sin ninguna disciplina, a punto de cumplir 7 años, alejada del mundo, con un riquísimo, sí, un universo interior tremendo, pero, como os digo, llena de esos accesos de furia, de coraje, por sentirse tan diferente a los demás. Lo primero que hizo Anne Sullivan fue colocar en las manos de la pequeña Helen una muñeca.
hizo que Helen utilizase el tacto para pasear por las formas de aquella muñeca. Y Helen, que hasta entonces había estado como perdida, como vagando en el infinito, se quedó estupefacta. Sí, había tactado otros objetos, pero de la forma en la que se lo explicaba Anne, nunca nadie se lo había explicado. Y se interesó por aquella muñeca. Los pasos fueron parsimoniosos, lentos, muy lentos, la educación fue muy difícil, pero Anne fue poco a poco llenando a Helen de signos provenientes del lenguaje manual, uno tras otro. Helen era la mejor alumna posible, aprendía a marchas forzadas, quería saberlo todo, cada vez había más interés. Por ejemplo, en el asunto de saber qué era el agua y cómo se podía pedir. Pues en una ocasión Helen, en uno de esos brotes de ira, lanzó un vaso de agua contra el suelo. No había sabido pedir bien el agua. Anne asió a Helen de su ropa y se la llevó al jardín para enseñarle que el agua caía de una fuente, y colocó la mano de Helen en el líquido elemento. Helen aprendió de inmediato que el agua estaba ahí, y aprendió a pedir el agua mediante el lenguaje manual. Fue un gran avance y Anne se sintió orgullosa. Y del agua se pasó a la fuente, y de la fuente al jardín, y de ahí a la valla del exterior, y de ahí a saber cómo podía ser una montaña mediante una maqueta. Y poco a poco Helen ya quiso hablar, porque hasta entonces, en su condición de sordociega, había sido imposible aprender el lenguaje sonoro. Pero Anne le colocaba la mano en la garganta y provocaba que Helen supiera cómo eran esas vibraciones. Un buen día, Helen solicitó a su maestra ir a la escuela. Mediante los signos manuales, mediante gestos, interpeló a su profesora y le dijo que realmente le apetecería muchísimo ir a la escuela en las mismas condiciones que el resto de los alumnos. No fue a un colegio especial. El Cambridge College acogió a la joven Helen, pero eso sí, con una condición, y es que Anne Sullivan se sentase junto a ella en el mismo pupitre. De esa manera podía interpretar, podía traducir el mensaje del profesor, la lección del profesor, a las manos de su alumna. Los resultados académicos fueron asombrosos. Helen tenía un cociente intelectual altísimo, muy elevado. Y claro, pues poco a poco fueron llegando esas mejoras en su instrucción académica. Desde los 16 años, desde 1896, Helen no paró, no quiso parar. Se preparó para el lenguaje sonoro, y en tan solo un mes de certeras indicaciones de Anne Sullivan, Helen pronunciaba sus primeras palabras. Y una de esas primeras palabras fue Maisie. Maisie era el nombre cariñoso que se le daba a Anne Sullivan. Ese era el mote, ese era el nombre cariñoso que se le daba en la familia, y Helen pues quiso que una de sus primeras palabras en esta tierra fuera Maisie. Realmente se lo debía casi todo. El hecho de Helen Keller empezó a recorrer determinados territorios. La gente empezó a saber que había una muchacha que se sobreponía a las peores adversidades para dar su mensaje de integración social, su mensaje de superación para las personas discapacitadas. Y juntas iniciaron un camino glorioso. El Instituto Perkins para ciegos creó una máquina de escribir, que se podía escribir en ella mediante el lenguaje braille de lectura y escritura para ciegos. Y como era previsible, Helen Keller escribió su primera obra. Ocurrió en 1902.